Buenos días, amigas y amigos. En este video escucharemos a Jesucristo platicarle a los escribas y fariseos respecto a un hijo, el menor, pedirle a su padre su herencia, la cual la despilfarra hasta quedarse sin nada. En tanto, una hambruna azota a la región y se ve forzado a pedir trabajo y lo consigue cuidando cerdos. Quiere comerse el alimento de los cerdos, que es algarrobas, pero no lo consigue, así que con hambre recuerda que en casa de su padre nadie pasa hambre. Decide regresar a su padre y pedirle perdón. Con ese pensamiento divisa a su padre que ya lo está esperando. El padre no le permite hablar, más bien le da una recepción de lujo. Y al hermano mayor, que no se fue, no le agradó el agasajo que el padre le dio al menor. En fin, la fiesta se hace para recibir al menor, y el padre está muy contento con haber recuperado al que estaba perdido. Señor, qué grande es tu amor y misericordia. Me identifico con esos dos hijos del Evangelio que no saben recibir y corresponder a tu amor. Conduce esta oración para que mi corazón no se endurezca y sea dócil a tus inspiraciones. 1. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírlo. Puede aprenderse en lo dicho hasta el momento que no debemos preocuparnos de las cosas de la tierra ni preferir lo caduco a lo imperecedero, pero como la fragilidad humana no puede tener un instante firme, mientras vive en este mundo impúdico, este buen médico nos ha proporcionado remedios contra el error, y como juez misericordioso no nos niega la esperanza del perdón. Por esto sigue y se acercaban a él los publicanos, etc. Esto es, los que exigen tributos públicos o los que arriendan y los que procuran obtener ganancias por medio de los negocios. Lucas defiende el tema de que la misericordia de Dios rompe todas las restricciones humanas que le impedían actuar en favor de los pecadores. Ciertamente la misericordia de Dios es tan imprudente como la del pastor, que abandona 99 ovejas para rescatar solamente una. Es como la mujer que vuelve a la casa patas arriba para recuperar una insignificante cantidad de dinero, como la de un padre judío que acoge con gran alegría a su perdido hijo que se había convertido en un pagano. Dado que los discípulos tienen a este Dios tan misericordioso, pueden embarcarse con toda confianza y alegría en el camino de Jesús hacia este Dios. Con 3 parábolas, Lucas defiende el tema de la misericordia de Dios, rompe todas las restricciones humanas que le impedían actuar en favor de los pecadores. Ciertamente la misericordia de Dios es tan imprudente como el pastor que abandona 99 ovejas para rescatar solamente una. Es como la de una mujer que vuelve a su casa patas arriba para recuperar una insignificante cantidad de dinero, como la de un padre judío que acoge con gran alegría a su perdido hijo que se había convertido en un pagano. Dado que todos los discípulos tienen a este Dios tan misericordioso, pueden embarcarse con toda confianza y gran alegría en el camino de Jesús hacia este Dios. Lucas se imagina el amor de Dios por los pecadores mediante las figuras de un hombre y una mujer. 2. Mas los fariseos y los escribas murmuraban y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Esto lo consentía porque con este fin había tomado nuestra carne acogiendo a los pecadores como el médico a los enfermos, pero los fariseos verdaderamente criminales correspondían a esta bondad con murmuraciones, por lo cual sigue: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe, etc.
Aunque Lucas no sitúa esta crítica de los fariseos a Jesús en una escena de comida o simposio, confrontar 7:36 al 50, 11 del 37 al 54, 14 del 1 al 24, percibimos una alusión a la comensalidad de Jesús que a nadie discrimina. El problema básico entre Jesús y los fariseos lucanos sigue siendo el mismo. ¿Hay personas que están fuera de los límites de la misericordia de Dios? 3. Entonces les dirigió esta parábola. San Lucas expone sucesivamente 3 parábolas: la de la oveja perdida que se había perdido y se encontró, la de la dracma que también se había perdido y se halló, y la del hijo que había muerto y resucitó, para que, estimulados por estos 3 remedios, curemos las heridas de nuestra alma. Jesucristo, como pastor, te lleva sobre su cuerpo, te busca la iglesia, como la mujer te recibe Dios, que es tu Padre. La primera es la misericordia, la segunda los sufragios y la tercera la reconciliación. Aunque Lucas no citó esta crítica de los fariseos a Jesús en una comida o simposio, confrontar 7:36 al 50, 11 del 37 al 54, 14 del 1 al 24, percibimos una alusión a la comensalidad de Jesús que a nadie discrimina. El problema básico entre Jesús y los fariseos y lucanos sigue siendo el mismo. ¿Hay personas que están fuera de los límites de la misericordia de Dios? 14. 11. Dijo aún: un hombre tenía 2 hijos. San Lucas expone sucesivamente 3 parábolas: la de la oveja perdida que se había perdido y se encontró, la de la dracma que también se había perdido y se halló, y la del hijo que había muerto y resucitó, para que, estimulados por estos 3 remedios, curemos las heridas de nuestra alma. Jesucristo, como pastor, te lleva sobre su cuerpo, te busca la iglesia, como la mujer te recibe Dios, que es tu Padre. La primera es misericordia, la segunda es los sufragios y la tercera la reconciliación. Esta parábola juega con el conocimiento previo que el auditorio tiene de las historias de 2 hermanos en la que el más joven triunfa sobre el mayor o los mayores. Por ejemplo, Esaú y Jacob, Génesis 25, del 27 del 34, 27 del 1 al 36. José y sus hermanos, Génesis 37, del 1 al 4. Jesús da la vuelta a lo esperado en 2 formas. El hijo pródigo es una parodia del éxito alcanzado por el hermano menor. El mayor no es derrotado, sino que es invitado a la fiesta. Esta parábola juega con el conocimiento previo que el auditorio tiene de las historias de 2 hermanos en las que el más joven triunfa sobre el mayor o los mayores. Confrontar, por ejemplo, Esaú y Jacob, Génesis 25 del 27 al 34, 27 del 1 al 36, José y sus hermanos, Génesis 37 del 1 al 4. Jesús da la vuelta a lo esperado de 2 formas. El hijo pródigo es una parodia del éxito alcanzado por el hermano menor. El mayor no es derrotado, sino que es invitado a la fiesta. La parábola es sin duda una de las más bellas y trascendentes revelaciones del corazón misericordioso del Padre Celestial. Todos somos hijos pródigos, pecadores. En la primera parte describe Jesús la separación de Dios por parte del hombre, en la segunda la vuelta del pecador a Dios, en la tercera el recibimiento del pecador por parte del Padre. Algunos expositores antiguos y modernos refieren la parábola a la vocación de los gentiles, figurando el hijo menor a estos y el mayor a los judíos. Falta, pero el elemento esencial, pues ni Israel pudo llamarse fiel como el hijo mayor, ni puede decirse que hubiese en la gentilidad un alejamiento y una vuelta al hogar, pues nunca había estado en él. La enseñanza de esta parábola es, pues,
eminentemente íntima e individual, como en 5:32 y en la perícopa de Juan 8:1-11. 12. El menor de los cuales dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me haya tocado, y les repartió su haber. Si entiende que este hombre que tiene 2 hijos es Dios, que tiene 2 pueblos como ramas del género humano. Una, la de los que permanecieron fieles en el culto del verdadero Dios, y otra, la de los que lo abandonaron hasta el punto de adorar a los ídolos, desde el principio de la creación. Del hombre mortal, el hijo mayor da culto al verdadero Dios, pero el menor pidió que se le diese parte de la fortuna que le tocaba por su padre. Pues esto sigue. Y dijo el menor de ellos a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me toca. Como un alma que se complace con su poder, pide aquello que lo hace vivir, entender, recordar y distinguirse por su ingenio especial. Cosas todas que son dones de Dios y que recibió por usar de ellas a su voluntad. Por eso sigue: y él les partió la herencia. 13. Pocos días después, el menor, juntando todo lo que tenía, partió para un país lejano, y allí disipó todo su dinero, viviendo perdidamente. Ve cómo se da el patrimonio divino a quienes lo piden, y no crees que fue un error del padre que le diera su parte al hijo más joven. No hay alguna que sea débil en el reino de Dios, porque la fe no se cuenta por los años. Él se creyó idóneo cuando pidió su parte. Ojalá no se hubiese separado de su padre, porque entonces hubiese desconocido los inconvenientes de la edad. Y sigue: y no muchos días después, juntando todo lo suyo, el hijo menor se fue a un país lejos, a un país distante, etc. El hijo menor se marchó a un país lejano, se separó de Dios, no por el lugar, pues Dios está en todas partes, sino por el afecto. Así huye el pecador de Dios y se pone lejos de él. 14. Cuando lo hubo gastado todo, sobrevino gran hambre en este país y comenzó a experimentar necesidad. Lo que dijo que sucedió a los pocos días, esto es, que reunió todo lo que era suyo y que se marchó enseguida a una región muy distante, representa el olvido de Dios. Es decir, que poco después de haber creado el género humano, quiso el hombre por su libre albedrío llevar consigo la potencia de su naturaleza y abandonar a aquel por quien fue creado, confiando en sus fuerzas. Estas fuerzas consumió tan pronto como abandonó a aquel de quien las había recibido. Por esto sigue: y ahí derrochó todo su haber, derrochó todo su haber, viviendo disolutamente. Llama vida disoluta o pródiga a la que derrama o disipa su afecto en las pompas exteriores, teniendo el vacío en su interior, vida con la cual se emprende siempre nuevas cosas y se abandona el que está dentro de nosotros y prosigue. Y cuando todo hubo gastado, vino un gran hambre en aquella tierra. El hambre es la necesidad de la palabra de verdad. 15. Fue pues a ponerse a las órdenes de un hombre del país, el cual vio a sus tierras a apacentar los puercos. Con razón empezó a tener hambre, el que se había alejado de los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios y de la abundancia de las riquezas celestiales. Prosigue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Este ciudadano de aquella región es algún príncipe del aire, perteneciente a la milicia del diablo, cuyo cortijo se somete a su poder. Acerca de esto
Sigue, el cual lo envió a su cortijo a guardar puercos. Los puercos son los espíritus inmundos que estaban bajo su poder. El hijo menor acaba en el más bajo de los trabajos según la perspectiva pagana. XVI. Y hubiera, a la verdad, querido llenarse el estómago con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Apacentar los puercos es hacer como una obra de las que gozan los espíritus inmundos. Prosigue, y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que los puercos comían. Las algarrobas son un género de legumbre vacía en lo interior y tierna en lo exterior, con la que el cuerpo no se alimenta sino que se llena, sirviéndose más bien de peso que de utilidad. Las algarrobas con que apacentaban los puercos eran las doctrinas mundanas que enseñan la vanidad, en las que rebosan las alabanzas de los ídolos y las fábulas con que honraban a sus dioses, los gentiles en sus cantos y sus discursos. Con ellos complacen a los demonios y como el hijo pródigo deseaba saciarse, buscaba algo sólido recto que se refiriese a la felicidad y no puede encontrarlos en estas cosas y prosigue y ninguno se lo daba. 17. Volviendo entonces sobre sí mismo, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre? El hijo más joven había despreciado a su padre marchándose de su lado y había disipado su patrimonio, pero cuando hubo pasado tiempo y se vio abrumado por los trabajos, viéndose convertido en un criado alimentarse de lo mismo que los puercos, volvió castigado a la casa de su padre. Por esto dice: mas volviendo sobre sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo me estoy muriendo aquí de hambre. Muy oportunamente se dice que volvió en sí porque se había separado de sí. El que se vuelve a Dios se vuelve a sí mismo, como el que se separa de Jesucristo también se separa de sí. Volvió en sí porque se separó de aquellas cosas que exteriormente agradan y seducen, y volvió su atención a lo interior de su conciencia. El hijo menor expresa el despertar del arrepentimiento, sacudiendo su interior. La vuelta del pecador a Dios comienza siempre con el serio entrar en sí mismo, porque sin ello la fascinación de la bagatela nos oculta los verdaderos bienes. La tierra está llena de desolación, dice el profeta, porque no hay quien se concentre en su corazón. Para esto nos envía Dios la prueba saludable del dolor que nos obliga a meditar. Si es que no queremos entregarnos a la desesperación, entonces la palabra de Dios es el instrumento de la sabiduría que transforma el corazón mediante la luz. La vuelta del pecador a Dios comienza siempre con el serio entrar en sí mismo, porque sin ello la fascinación de la bagatela nos oculta los verdaderos bienes. La tierra está llena de desolación, dice el profeta, porque no hay quien se concentre en su corazón. Para esto nos envía Dios la prueba saludable del dolor, que nos obliga a meditar si es que no queremos entregarnos a la desesperación. Entonces, la palabra de Dios es el instrumento de la sabiduría que transforma el corazón mediante la luz. 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti. No volvió a la primera felicidad hasta que, volviendo así, conoció perfectamente su desgracia y meditó las palabras de arrepentimiento que siguen: me levantaré, porque estaba echado, e iré, porque estaba lejos a mi padre, porque estaba bajo el dominio del dueño de los puercos. Las demás palabras son propias del que piensa arrepentirse y confesar
pecado, pero que aún no lo ha llevado a cabo, no habla aún con su padre, sino que ofrece hablarle cuando vaya a él. Entiéndase aquí que ir al Padre quiere decir entrar en la iglesia por la fe, en donde ya puede hacerse una confesión legítima y provechosa de los pecados. Dice, pues, que hablará hacia su Padre. Padre. El hijo menor expresa el despertar del arrepentimiento, sacudiendo su interior. 19. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. O quiere decir que el pecado significa la disminución en el alma de los dones celestiales del Espíritu, o que no conviene separarse del seno de esta madre, que es la Jerusalén celestial, o bien el que ha caído no debe exaltarse. Por esto añade, yo soy digno de ser llamado hijo tuyo, y para merecer ser ensalzado por su humildad, añade como uno de tus jornaleros. No se atreve a aspirar al afecto de hijo aquel que no duda que todo lo que es de su padre sea suyo, y así desea servirle como mercenario por una retribución, pero declara que ni aun esto merece ya, si no es por la bondad del Padre. El Espíritu Santo nos dio a conocer la parábola de este hijo pródigo para que comprendamos cómo debemos llorar los extravíos de nuestro corazón. Hazme como uno de tus jornaleros. Notemos que esto se propone decirlo el hijo, y es una prueba de humildad necesaria para la conversión. Pero cuando está ante el Padre ya no alcanza a decir estas palabras porque se lo impide, con el estallido de su amor generoso. Qué bien predica aquí el misionero Jesús, para hacernos comprender lo que es el corazón de su Padre, nuestro Padre. Él no impone su Santo Espíritu, pero apenas lo deseamos, nos lo prodiga. Junto con su perdón y sus favores, como si fuera el beneficiado, fuera él quien descubre así lo que es Dios, como lo habrá sentido Abraham cuando el ángel le detuvo el brazo en el sacrificio de Isaac. ¿Qué podrá pedir o esperar el mundo? Hazme como uno de tus jornaleros. Notes que esto se propone decirlo el Hijo, es una prueba de humildad necesaria en la conversión. Pero cuando está ante el Padre ya no alcanza a decir estas palabras porque se le impide el estallido de su amor generoso. Qué bien predica aquí mi Señor Jesús para hacernos comprender lo que es el corazón de su Padre, nuestro Padre. Él no impone su Santo Espíritu, pero apenas lo deseamos, nos lo prodiga, junto con su perdón y sus favores, como si el beneficiado fuera Él, quien descubre así lo que es Dios, como lo habrá sentido Abraham cuando el ángel le detuvo el brazo en el sacrificio de Isaac. ¿Qué podría pedir o esperar el mundo? 20. Y levantándose se volvió a su padre, y cuando estaba todavía lejos, su padre lo vio y se le enternecieron las entrañas, y corriendo a él, cayó sobre su cuello y lo cubrió de besos. Conoció el padre el arrepentimiento y no esperó oír las palabras de su confesión, sino que salió al encuentro de sus ruegos, obrando con misericordia. De aquí prosigue y se movió a misericordia. El pensamiento de la confesión calmó al padre respecto de él, hasta el punto de salirle al encuentro, besarle, abrazado a su cuello. Sigue pues, y corriendo a él, le echó los brazos al cuello y lo besó, lo cual significa el freno espiritual impuesto a la boca del hombre por la tradición evangélica que destruyó el cumplimiento de la ley. ¿Qué significa eso de salir al encuentro, sino que no podíamos llegar a Dios solo por nuestro esfuerzo, por
impedirnos nuestros pecados, pero pudiendo llegar a los imposibilitados, baja él mismo y besa los labios, porque había salido de ellos la confesión que había nacido de un corazón penitente, que como Padre recibió lleno de alegría. Te sale al encuentro, pues conoce lo que meditas en los secretos de tu alma, y aun cuando estés lejos sale a recibir. Para que nadie te detenga, te abraza también. En el acto de salir al encuentro se indica la presciencia, y en el abrazar la clemencia. Y se arroja tu cuello impulsado por cierto acto de amor paternal para levantar al que está caído, y para caminar hacia el cielo al que, cargado por sus pecados, se encuentra postrado en la tierra. Quiero más bien ser hijo que oveja. La oveja se encontraba por el pastor, pero el hijo es honrado por su padre. O bien, corriendo se arroja sobre su cuello porque no abandonó el padre a su hijo unigénito, el cual recorrió hasta el fin de nuestra larga peregrinación, 2 Corintios 5:19. Porque Dios estaba en Jesucristo reconciliando para sí al mundo. Arrojarse a su cuello para abrazarle equivale a humillar su brazo, que es nuestro Señor Jesucristo. Consolar con la palabra de la gracia de Dios para hacer esperar el perdón del perdón de los pecados equivale a volver a merecer el ósculo de caridad paterna cuando se vuelve de un largo viaje. Una vez ya dentro de la iglesia empieza a confesar sus pecados, pero no dice todo lo que se había prometido decir. Sigue pues, y el Hijo le dice, etc. Quiere obtener por la gracia lo que confiesa que es indigno de merecer por sus obras. No añadió lo que había dicho en aquella consideración: trátame como uno de tus jornaleros, porque cuando no tenía que comer, deseaba ser solo un jornalero, pero desdeñó serlo una vez que hubo recibido el beso de su padre. Corriendo, conducta poco digna de un anciano caballero oriental. 21. Su hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. La frase refleja arrepentimiento profundo. El hijo reconoce sus errores, el daño que ha causado a su padre. Humildad, no reclama ningún derecho, sino que se considera indigno de ser llamado hijo. Reconocimiento de la autoridad del hijo, reconoce que ha pecado contra el cielo, lo que implica una falta de respeto a Dios, y también contra su padre, representando una falta de respeto a la autoridad familiar. Esta parábola es una poderosa enseñanza sobre el perdón, la reconciliación y el amor incondicional de Dios, representado por el Padre, hacia aquellos que se arrepienten de sus pecados. 22. Pero el padre dijo a sus servidores: pronto, traed aquí la ropa de la primera y vestidlo con ella. Traed un anillo para su mano y calzado para sus pies. El padre no dirigió ninguna exhortación al hijo, sino que habla a sus ministros, porque el que se arrepiente ruega, pero no recibe en verdad respuesta a su palabra, y reconoce eficazmente la misericordia en el afecto. Sigue pues, mas el padre dijo a sus criados: traed aquí prontamente la ropa más preciosa y vestidle a sus siervos, que o son sus ángeles como administradores del espiritual, o son los sacerdotes que por el bautismo y la palabra docente revisten su alma en el mismo Jesucristo, y todos los que somos bautizados en Cristo nos revestimos en Él. Gálatas 3:27. O el vestido primero es la dignidad que se perdió en Adán, y los siervos que la traen son los predicadores de la reconciliación. También el vestido es el ámbito de la sabiduría con el que los apóstoles cubren las desnudez de su cuerpo. Recibió la primera sabiduría, pero aún existe otra para la que no existe misterio.
El anillo es la señal de la fe sincera y la expresión de la verdad acerca de lo que prosigue, y ponerle el anillo en su mano, esto es, en sus acciones, para que su fe brille en sus obras y éstas sean confirmadas por la fe. El anillo colocado en la mano es el don del Espíritu Santo por la participación de la gracia que se representa muy bien por el dedo. Manda que se le dé el anillo, este es el símbolo de la salud, o más bien un signo de promesa, y una promesa de las bodas por las que Jesucristo une con la Iglesia, cuando el alma reconociéndose se une a Jesucristo por el anillo de la fe. El calzado en los pies es la preparación a la predicación para no tocar las cosas de la tierra. Acerca de esto prosigue, y calzado en sus pies. Manda que se le ponga calzado en sus pies más bien, para cubrir sus huellas y puedan marchar con firmeza por las asperezas de este mundo o para mortificación de sus miembros. El curso de nuestra vida se llama pie en las Sagradas Escrituras, y los zapatos significan la mortificación porque se confeccionan con pieles de animales muertos. Añade, se debe matar un ternero cebado para celebrar el convite, así después. Y traen un ternero cebado, esto es, a nuestro Señor Jesucristo, quien llama ternero porque es el holocausto de un cuerpo sin mancilla. Y yo también, que cebado porque es tan bueno y rico que va a estar para la salvación de todo el mundo. Pero el Padre no inmoló el mismo becerro, sino que le entregó a otros para que le inmolasen, porque permitiéndolo el Padre y consintiéndolo el Hijo fue crucificado por los hombres. Se representa el perdón del Padre al Hijo que se había convertido en un pagano, traje ceremonial, anillo de sello, zapatos, que manifiestan la posición de las personas libres, la carne raramente comida, marca el carácter extraordinario de la ocasión. 27. Y traed el novillo cebado, matadlo y comamos y hagamos fiesta. También se entiende por becerro cebado el mismo Señor que según la carne fue saciado de oprobios, cuando manda que le traigan. ¿Qué otra cosa quiere decir sino que le prediquen y anunciándole hagan revivir las entrañas extenuadas del hijo hambriento, pero manda también que lo maten? Esto es, que anuncien su muerte, porque será muerto para quien crea que él lo ha sido. Prosigue, y comamos. En realidad es la carne del becerro porque es víctima sacerdotal ofrecida por los pecados. Anuncia luego el festín diciendo, y celebremos un banquete, para dar a conocer que la comida del Padre es nuestra salvación, que su alegría es redención de nuestros pecados. 24. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. El padre se regocija en la vuelta del hijo y le convida con un becerro porque el Creador, alegrándose por el fruto de su misericordia en la inmolación de su hijo, considera un festín la adquisición del pueblo creyente y prosigue, porque este mi hijo era muerto y ha revivido. Murió el que fue, por lo tanto, ya no existen los gentiles, sino solo el cristiano. También puede tomarse esto por el género humano. Fue Adán y en él fuimos todos. Pereció Adán y todos perecieron en él. El hombre, por lo tanto, fue restaurado en aquel hombre que había muerto. También puede entenderse esto del que hace penitencia porque no muere, sino el que ha vivido alguna vez, y así como los gentiles cuando llegan a creer se vivifican por la gracia. Así también el que ha caído revive por la penitencia.
Por la índole de sus vicios había muerto sin esperanza, pero en cuanto a la naturaleza humana, que es mudable y puede muy bien volver del vicio a la virtud, se dice que estaba perdido, porque menos es perderse que morir. Cualquiera que se convierta se purifica de sus pecados, culpas y participe del festín del becerro cebado. Será causa de alegría para el Padre y sus domésticos, esto es, para los ángeles y los sacerdotes. Y prosigue, todos comenzaron a celebrar el banquete. Este convite y esta festividad también se celebra ahora y se ve en la iglesia extendida y esparcida por todo el mundo, porque aquel becerro cebado, que es el cuerpo y la sangre del Señor, se ofrece al Padre y alimenta a toda la casa. Los estribillos perdidos y encontrados y la mención de la alegría inundan el versículo 25. Mas sucedió que el hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver llegó cerca de la casa, oía música y coros. Cuando murmuraban los escribas y los fariseos porque recibía a los pecadores, el Salvador les propuso 3 parábolas por orden. En las 2 primeras les da a conocer cuánto se alegra con sus ángeles por la salvación de los que se arrepienten. Pero en esta tercera no solo da a conocer su alegría y la de los suyos, sino que reprende la murmuración de los envidiosos y dice, pues, y su hijo mayor estaba en el campo. (26) Llamó a uno de los criados y le averiguó que era aquello. El hijo mayor es el pueblo de Israel que no marchó a una región distante y sin embargo no está en la casa, está en el campo, esto es, trabaja la rica herencia de la ley y en la tierra de los profetas. Viniendo del campo fue aproximándose a la casa, es decir, no había reprobado su trabajo servil. Empezó a ver la libertad de la iglesia por las mismas escrituras y prosigue. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó la sinfonía y el coro, esto es, a los que predicaban el Evangelio con palabras acordes inspiradas por el Espíritu Santo. Sigue pues y llamando a uno de los criados, etc. Es decir, tomó para leer a alguno de los profetas y le interrogó, por decirlo así, a fin de saber por qué se celebraba esta fiesta en la iglesia, en la que no se encuentra él. Y el profeta, siervo del Padre, le responde como sigue. Y este le dijo, tu hermano ha venido, etc. Como diciendo, tu hermano se encontraba en la extremidad de la tierra. De aquí la gran alegría de los que cantan un cántico nuevo, porque su alabanza viene de lo más lejano de la tierra. Y a causa de aquel que estaba ausente fue muerto el varón que sabía sufrir la flaqueza, y le vieron los que no habían oído hablar de él. (27) Él le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre ha matado un novillo cebado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Aunque frecuentemente ignorados, estos versículos del 25 al 32 forman parte integral de la parábola de los 2 hijos y se dirigen al asunto de la autojustificación, confrontar 15:2 sobre los fariseos y 15:7 donde justo puede tener el significado irónico de autojustificado. (28) Entonces se indignó y no quería entrar. Su padre salió y lo llamó. El hermano mayor, que el pueblo de Israel tuvo envidia del hijo menor, esto es, el del pueblo gentil, por el beneficio de la bendición paterna, lo mismo que los judíos cuando Jesucristo comía con los gentiles. Prosigue, él entonces se indignó y no quería entrar. El hijo mayor, que no podía comprender la conducta del padre para con el menor, viene a estar más lejos de Dios que su hermano arrepentido.
Él es imagen de quienes, creyéndose usufructarios exclusivos del reino de Dios, se sienten ofendidos cuando Dios es más misericordioso, que es más misericordioso que ellos. Por eso el Hijo justo recibe una reconvención, mientras que su hermano pecador goza de la dicha de ser acogido festivamente por su Padre, y al sentirse abandonado crece el amor. Nótese que esta parábola fue dirigida a los fariseos, como se ve en los versículos del 1 al 3. El hijo mayor, que no podía comprender la conducta del padre para con el menor, viene a estar más lejos de Dios que su hermano arrepentido. Él es imagen de quienes, creyéndose usufructarios exclusivos del reino de Dios, se sienten ofendidos cuando Dios es más misericordioso que ellos. Por eso el Hijo justo recibe una reconvención, mientras que el hermano pecador goza de la dicha de ser acogido festivamente por su Padre, y al sentirse perdonado crece en el amor. Nótese que esta parábola fue dirigida a los fariseos, como se ve en los versículos del 1 al 3. 29. Pero él contestó a su padre: he aquí, tantos años que te estoy sirviendo, jamás he transgredido mandato alguno tuyo, y a mí nunca me diste un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Todavía sigue indignándose y no quiere entrar, pero cuando haya entrado la totalidad de los gentiles, saldrá oportunamente su padre para la salvación de todo el pueblo de Israel. Y prosigue más: saliendo el padre comenzó a rogar. Esto sucederá cuando sean llamados abiertamente los judíos a la salvación del Evangelio, cuya manifiesta vocación está figurada por la salida del padre a rogar al hijo mayor. Después deben tenerse en cuenta dos cosas. Romanos 11 prosigue. Y él respondió a su padre y le dijo: he aquí tantos años que te sirvo y nunca he traspasado tus mandamientos, etc. Se entiende esto de no haber traspasado sus mandamientos, no de todos, sino el más necesario, porque no se debe prestar adoración a ningún otro Dios que no sea el creador de todas las cosas. No se entienda que este hijo representa a todos los israelitas, sino únicamente a los que nunca han abandonado a Dios único por los falsos dioses. Así pues, aunque desease las cosas de la tierra, pedía al verdadero Dios a estos bienes que debían serle comunes con los pecadores. Pues esto se lee en el Salmo: me he convertido en un jumento delante de ti, pero siempre he estado contigo. Salmo 72, 23. Pero ¿cuál es el cabrito que nunca había recibido para el festín? Prosigue: y nunca me has dado un cabrito, etc. El pecador puede ser representado por este cabrito. El pueblo judío pide un cabrito y el cristiano un cordero. Por tanto, Barrabás es entregado a los primeros y el cordero es inmolado para nosotros, lo cual parece que se da a conocer en el cabrito. Porque los judíos habían perdido el rito del antiguo sacrificio, y los que piden el cabrito esperan al anticristo. 30. Estoy grabando, ahorita te hablo. 30. Pero cuando tu hijo que se ha comido toda su hacienda con meretrices, ha vuelto y le has matado el novillo cebado. El hijo mayor no quiere aceptar a su hijo muerto, ni como alguien que vive, ni como hermano suyo. 31. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero yo no comprendo el objeto de esta frase, porque es un gran absurdo
que aquel que dice dispuesto está siempre conmigo, pidiese a su padre que creyese en el anticristo. Y no es posible creer que este hijo represente a ninguno de los judíos que han de creer en el anticristo. Y si este cabrito figura al anticristo, ¿cómo podría hacer con él un banquete aquel que no creía en el anticristo? Pero si el alegrarse por la muerte del cabrito equivale a alegrarse de la perdición del cabrito, de la perdición del anticristo, como dice el Hijo, ¿cómo dice el Hijo a quien el Padre recibió? Que no se le había concedido esto, cuando todos sus hijos deben alegrarse de su perdición. Se queja, por tanto, de que le ha sido negado el Señor en un festín, porque le cree un pecador, pues como es un cabrito para aquellas gentes, esto es, como le juzgan violador y profanador del sábado, no mereció alegrarse en su convite. (32) Pero está bien hacer fiesta y regocijarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Los estribillos perdidos y encontrados y de la alegría se agolpan en la súplica del Padre para que su hijo mayor acepte al hijo arrepentido como su hermano. El desafío de la parábola se intensifica porque su final queda abierto. ¿Entrarán los justos en el lugar del banquete para divertirse con los pecadores y con el Dios que disfruta de su compañía? Bueno, hermanas y hermanos, este video ha terminado, donde hemos escuchado a Jesucristo platicarle a los escribas y fariseos respecto a un hijo al menor pedirle al padre su herencia, la cual despilfarra hasta quedar asesinada. En tanto, una hambruna azota a la región y se ve forzado a pedir trabajo y lo consigue cuidando cerdos. Quiere comerse el alimento de los cerdos, que es el algarroba, pero no lo consigue, así que con hambre recuerda que en casa de su padre nadie pasa hambre. Decide regresar a su padre para pedirle perdón y con este pensamiento divisa a su padre que ya lo está esperando. El padre no le permite hablar, más bien le da una recepción de lujo, y el hermano mayor, que no se fue, no le agradó el agasajo que el padre le dio al menor. En fin, la fiesta se hace para recibir al menor y el padre está muy contento con haber recuperado al que estaba perdido. Esperamos que este video haya sido de su agrado y provecho. Con el favor de Dios nos veremos en el siguiente. En tanto, reciban un abrazo.